Desde osos polares con rencor hacia mujeres grandes e independientes hasta grizzlies defendiendo su territorio de cazadores. Estas son historias de encuentros cercanos que demuestran que no quieres meterte con la naturaleza. Ya sea que sepas todo sobre la vida silvestre o alguien a quien no le importa la diferencia entre grizzlies y ciervos, estos relatos te harán reconsiderar tu próxima aventura al aire libre. Postdata: no olvides llevar tu spray para osos. Era el 14 de agosto de 2024 y María Rueda estaba en el viaje de su vida en Svalbard, Noruega. Los turistas de la región rara vez se parecían a María, quien a sus 28 años pesaba más de 350 libras. Pero la joven quería aprovechar al máximo su vida. Quería que estas vacaciones en la naturaleza de Noruega fueran inolvidables, y lo serían, pero por todas las razones equivocadas. Siempre había sentido como si cargara con el peso del mundo en sus hombros. Con los años, se había acostumbrado a las miradas, los susurros y los consejos no solicitados sobre su tamaño, pero nunca permitió que su peso la definiera. Debajo de la superficie, había una mujer consumida por una sed de aventura y una curiosidad insaciable. Desafiaba las expectativas, como la gente a su alrededor había aprendido. Poseía un alma que anhelaba viajar y experimentar la vida en su estado más puro, a pesar de sus miedos y ansiedades. Esta voluntad inquebrantable fue lo que la llevó a Svalbard, Noruega, en agosto de 2024. Para alguien de la estatura de María, el archipiélago aislado con su terreno helado e indomable y sus osos polares esquivos no era el lugar típico para viajar. Este viaje era parte de su esfuerzo continuo por superar sus miedos. Había estado mejorando poco a poco, y este viaje se suponía que sería un gran paso adelante. Svalbard era un lugar único, donde el sol de verano nunca se ponía, y las largas noches oscuras del invierno nunca terminaban. Allí los osos polares superaban en número a los humanos, y la única forma de sobrevivir era mostrar respeto por la tierra y sus criaturas. Al llegar, María se unió a un pequeño grupo de aventureros. El grupo estaba dirigido por 2 guías experimentados, locales que habían pasado años navegando por el terreno traicionero y la vida silvestre impredecible. Llegó sintiéndose nerviosa y emocionada. Su piel se erizó por el aire frío, un recordatorio agudo de la tierra hostil en la que había entrado. Hicieron campamento en la tundra abierta. La inmensidad del terreno era intimidante y humilde a la vez. Este era un lugar donde la naturaleza mandaba y las personas eran solo huéspedes en un reino gobernado por el oso polar, uno de los depredadores más peligrosos del planeta. El primer día fue increíble. María estaba asombrada por la belleza intacta del Ártico. Los témpanos de hielo brillando bajo el sol, las lejanas montañas vigilando el océano helado. Este era un mundo de cuento de hadas, y María no podía creer su suerte de estar allí. Los guías habían hablado extensamente sobre los osos y la importancia de ser siempre cautelosos. Como había poca comida en su entorno, los osos polares eran cazadores oportunistas. El grupo era consciente de los peligros, pero también de las ventajas, como la oportunidad de ver a estos magníficos animales en su propio ambiente. Esa noche se acurrucaron en sus tiendas en el aire frío y quieto. Estaban agotados por las actividades del día y deseaban dormir, pero María no podía conciliar el sueño. No dejaba de pensar. Por un lado disfrutaba estar allí. Por el otro tenía tanto miedo de cualquier peligro. Para colmo necesitaba ir al baño, pero la idea de hacerlo sola en la noche helada la aterraba. Finalmente reunió el valor para abrir su tienda y salir al exterior. El aire frío la golpeó como una pared y tembló mientras miraba a su alrededor. Con las otras tiendas apenas visibles en la luz tenue y fría, el campamento estaba en silencio. Escuchó un crujido suave y casi imperceptible en la nieve mientras daba unos pasos alejándose de la tienda. Forzó la vista para ver qué había allí y su corazón se aceleró. Fue entonces cuando lo notó emerger de las sombras, un oso polar. Era enorme y su pelaje blanco se mezclaba con la nieve. Cuando el cerebro de María registró el peligro, el tiempo pareció ralentizarse. El oso se dirigía hacia ella con una velocidad aterradora. Era fácilmente el doble de su tamaño. Saltó sobre ella antes de que pudiera reaccionar. La cabeza de María daba vueltas por el shock mientras caía al suelo con fuerza. Un dolor punzante recorrió su hombro cuando las poderosas mandíbulas se cerraron sobre ella, sus dientes atravesando su chaqueta y su piel. Dolor y pánico era todo lo que María sentía. Y luego, el oso comenzó a arrastrarla por el hielo, sus gruñidos llenando la noche. María suplicaba que la dejara, pero no sirvió de nada. Entonces escuchó los gritos de los 2 guías.
Aunque se habían entrenado para este tipo de situaciones, nada podía prepararlos completamente para la realidad de un ataque de oso. Uno de los guías disparó una advertencia al aire, rompiendo el silencio de la tundra. Pero este no se inmutó, motivado por el instinto y el hambre. Continuó atacando a María y sus enormes garras la mantenían en el suelo mientras la mordía de nuevo. Al ver que el disparo de advertencia no funcionaba, el segundo guía apuntó directamente al oso. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba el gatillo. El disparo golpeó al oso en su costado. El oso rugió de dolor, soltando brevemente a María, pero no fue suficiente para detenerlo. El guía disparó una vez más, esta vez alcanzando al oso en la cabeza. La bestia tambaleó, jadeando mientras luchaba por mantenerse en pie. Finalmente cayó sobre la nieve con la vida escapando de sus ojos. Los dos guías corrieron al lado de María. Apenas estaba consciente, su cuerpo se entumecía por el frío y su hombro dolía tanto. La nieve a su alrededor estaba manchada de sangre. Un contraste impactante con el entorno nevado. Los guías trabajaron rápidamente, aplicaron presión sobre las heridas de María y pidieron una evacuación de emergencia. En cuestión de minutos, un helicóptero fue enviado desde el pueblo más cercano. Fue colocada en una camilla y trasladada en aire al hospital más cercano, con su vida pendiendo de un hilo. Los doctores trabajaron durante horas para salvarle la vida, cosiendo su carne desgarrada y estabilizando su condición. Despertó 2 días después. Al principio, no podía creer que estaba viva. Luego recordó la valentía de los dos guías y sintió una gratitud inmensa. El incidente fue noticia en toda Noruega, destacando la importancia de los protocolos de seguridad y los riesgos de aventurarse en el Ártico. Fue un punto de inflexión. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y vivió para contarlo. Ahora entendía que la vida está llena de peligros, pero que no debes permitir que el miedo limite tu libertad. Estaba herida, pero libre de su miedo. El 12 de junio de 2016, James Nelson se aventuró en la vasta naturaleza del Parque Nacional Denali en Alaska para una caminata en solitario. Era la primera vez que visitaba el parque y cada paso le causaba asombro. Estaba tan absorto en su caminata que no notó nada más a su alrededor. James Nelson era el tipo de persona que encontraba satisfacción en la soledad y los desafíos que presentaban los grandes espacios al aire libre. Había explorado la naturaleza durante la mayor parte de su vida, encontrando consuelo en la belleza del mundo natural. Creció en los suburbios de Chicago, pero nunca encajó en la bulliciosa metrópolis. Se sentía más vivo en las áreas remotas y sin explorar del planeta. Con los años, James se ganó la reputación de ser un senderista experimentado, cauteloso y bien preparado para imprevistos. Sus amigos y familiares nunca se preocupaban cuando partía en una de sus caminatas, ya que su prudencia los tranquilizaba. Pero su viaje al Parque Nacional Denali cambió todo. Con más de 6 millones de acres de naturaleza salvaje, es un área vasta y desafiante. Es un lugar de valles, montañas y variedad de vida silvestre tanto implacable como hermosa. Aventureros de todo el mundo se sienten atraídos por Denali, el pico más alto de América del Norte, que domina el paisaje. El parque es famoso tanto por su belleza natural como por su aislamiento. Muchos de los senderos no están marcados, lo que obliga a los excursionistas a estar listos para cualquier eventualidad, como un cambio repentino en el clima o un encuentro con uno de los muchos animales salvajes. James sentía emoción al llegar a Denali. Eligió un sendero bastante remoto, conocido por sus impresionantes vistas de las montañas y la posibilidad de avistar animales salvajes. James no era particularmente aficionado a la fauna. Prefería visitar parques nacionales por las vistas y la calma que le brindaban. Pero su sobrina pequeña, Margaret, amaba los animales, así que no le importaba tomar fotos para ella. A medida que avanzaba por el sendero, esa mañana, el cielo estaba de un azul brillante. James lo vio como una buena señal. Con su aerosol para osos al alcance y su mochila bien ajustada, estaba de buen humor. El sendero ofrecía vistas asombrosas de las montañas distantes, mientras serpenteaba entre praderas abiertas y bosques profundos. Estaba completamente absorto en el paisaje. Estaba tan inmerso en la belleza que lo rodeaba que no notó los sutiles indicios de que algo andaba mal. Aunque James no lo supiera, había mucho movimiento en el bosque. Pequeñas señales, como una rama rota aquí o un crujido extraño en los arbustos, podrían haberle advertido del peligro inminente. Estaba siendo seguido por el depredador definitivo, un gran oso grizzly macho.
Ni siquiera notó las huellas distintivas en el lodo detrás de él mientras se detenía a disfrutar de la vista desde una alta cresta. El oso había seguido su rastro, atraído por el olor de su sudor y la comida en su mochila. Lo había estado siguiendo durante un tiempo, moviéndose entre la maleza con su imponente figura oculta por la vegetación. James no tenía idea del peligro que se avecinaba. Cuando el oso finalmente atacó, lo hizo rápido y ferozmente. Mientras estaba de pie en la cresta admirando el paisaje, James escuchó un ruido fuerte y repentino en los arbustos detrás de él, y luego vio al enorme oso emerger de la maleza y cargar hacia él con una velocidad aterradora. ¿Cómo podía algo tan grande moverse tan rápido? James ya no podía entender lo que veía. El oso era enorme, con el pelaje oscuro y enmarañado, y unos ojos fríos y desquiciados. Los instintos de supervivencia de James se activaron. Su corazón se le subió a la garganta mientras buscaba torpemente su aerosol para osos. Se felicitó en silencio por no haber olvidado traerlo. Sabía cómo usarlo, pero nunca antes había enfrentado un peligro de este tipo. Nada podría haberlo preparado para el terror puro de enfrentar a un grizzly cargando hacia él. Su mano temblaba, pero tenía que hacerlo. Apuntó el aerosol al oso. Pero ya era tarde, el animal ya lo había alcanzado. La fuerza del oso lo derribó y el bote de aerosol escapó de su mano al caer. James luchó por empujarlo y respirar. Empujó y empujó, pero el oso era inmovible. Con sus poderosas patas lo inmovilizó, su aliento caliente llenando la nariz de James mientras le mordía el hombro. Gritó de dolor, pero no había a dónde correr. Las poderosas mandíbulas se cerraron sobre su cráneo. El sonido de los huesos rompiéndose llenó el aire mientras lo aplastaba con su fuerza. El ataque terminó en un instante. James se dio cuenta con una claridad y calma inquietantes de que estaba muriendo. El dolor era insoportable y lentamente perdía el sentido de la realidad, pero ya no sentía dolor. Pensó en su sobrina, en sus amigos y su familia. Su cuerpo se enfrió mientras el oso seguía atacándolo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue al oso, pero no le guardaba rencor. El oso había desaparecido en el bosque cuando otros excursionistas encontraron el cuerpo de James. Los excursionistas habían seguido el mismo sendero con la esperanza de ver las vistas impresionantes que tanto habían cautivado a James. Pero en lugar de vistas asombrosas, encontraron un cuerpo destrozado y sin vida. James estaba en el suelo, su carne destrozada por las poderosas mandíbulas del oso y su cráneo aplastado. Era obvio que esto había sido obra de un animal enfurecido. Los excursionistas llamaron a las autoridades, y el cuerpo de James fue recuperado y devuelto a su familia. Su familia estaba devastada por la noticia. Sabían cuánto amaba la naturaleza y viajar a los lugares más remotos, pero nunca imaginaron que su amor por la naturaleza lo llevaría a un final tan trágico. Amigos y compañeros senderistas lamentaron la pérdida de un hombre que vivió la vida a su manera, abrazando con los brazos abiertos los lugares salvajes del mundo. En las semanas posteriores al ataque, los guardaparques intensificaron sus esfuerzos para advertir a los turistas sobre los riesgos de caminar en áreas con osos. Enfatizaron la importancia de mantenerse alerta y reconocer cualquier señal de advertencia de que un oso podría estar cerca. Pero para James era demasiado tarde. Su muerte sirvió como recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra, sin importar cuán experimentado o preparado esté un excursionista. En el verano de 2010, la familia Clark emprendió lo que se suponía sería un viaje relajante. Siempre habían valorado estas salidas, especialmente porque no podían costearse resorts u otros lugares lujosos, pero disfrutaban estar al aire libre, donde siempre se habían sentido seguros. Pero todo cambió ese verano cuando un accidente inesperado convirtió sus pacíficas vacaciones en una pesadilla. Cada año la familia cargaba su viejo SUV con equipo de campamento, bocadillos y todo lo esencial para una semana en la naturaleza. Era una tradición que Alan y Jennifer Clark habían comenzado cuando nacieron sus hijos Maggie y Petey. Con 35 y 38 años, Jennifer y Alan eran campistas experimentados, ansiosos por compartir su amor por la naturaleza con sus pequeños. Ese año decidieron visitar el Parque Nacional Olympic en Washington, un lugar que habían oído describir como un paraíso de árboles gigantes, bosques y lagos cristalinos. Nunca antes habían estado en el noroeste del Pacífico y estaban felices de visitar el parque. El Parque Nacional Olympic es un vasto y diverso territorio salvaje, desde densos bosques lluviosos hasta costas escarpadas.
Los Clark sabían que los osos negros deambulaban y tomaron todas las precauciones recomendadas para garantizar su seguridad durante esta acampada. Acamparon cerca de otras personas, mantuvieron su campamento limpio, guardaron su comida en contenedores a prueba de osos y siempre hicieron ruido al caminar. A primeras horas de la tarde, la familia llegó a su campamento junto a un lago remoto. El lugar era ideal, tranquilo y silencioso, pero no demasiado alejado de los demás. Estaba rodeado de altos árboles y tenía una hermosa vista del océano. Mientras sus padres montaban la tienda, Petey y Maggie corrían felices recogiendo piñas y lanzando piedras al lago. El día pasó como un sueño, lleno de risas, malvaviscos asados y cuentos de fantasmas alrededor de la fogata. Los suaves sonidos del bosque arrullaron a los Clark mientras caía la noche. Estaban cómodos en su tienda, felices de estar juntos. A medianoche Jennifer se despertó de repente por un sonido distinto. Un leve resoplido y un suave crujido afuera de la tienda. Al principio pensó que podría ser el viento o un ciervo que pasaba. Sin embargo, los ruidos se volvieron cada vez más fuertes. Su corazón latía con fuerza mientras decidía despertar a Alan. Le preguntó si escuchaba algo. Alan quedó atento por un momento. Luego asintió. Le dijo a Jennifer que se quedara dentro de la tienda con los niños. Agarró una linterna y abrió la tienda con cuidado. No quería despertar a los niños, pero el corazón de Alan casi se detuvo cuando descubrió la fuente del ruido. Un gran oso negro estaba olfateando alrededor de la fogata. El oso estaba muy cerca. Su oscuro pelaje brillaba a la luz de la luna mientras olfateaba, atraído por el débil olor de la comida. El miedo hizo que el estómago de Alan se contrajera, pero sabía que debían actuar rápido para evitar que la situación empeorara. Dado que era un oso negro, Alan sabía que había una buena posibilidad de que el animal se asustara con ruido fuerte. Comenzó a gritarle diciéndole que se fuera, mientras agitaba la linterna y aplaudía. Jennifer se unió desde dentro de la tienda, gritando y aplaudiendo también. El oso los observaba inclinando la cabeza, como si solo estuviera curioso al principio. Se movió lentamente en dirección a la tienda, olfateando el aire. No respondió a los intentos de los Clark por ahuyentarlo. Estaba más interesado en el olor de su cena. Parecía indiferente a sus esfuerzos mientras se acercaba más, lo que hizo que el miedo de Alan se convirtiera en frustración. En un intento desesperado por asustarlo, Alan tomó un palo del suelo y lo lanzó en su dirección. Esto resultó ser un grave error. Con un gruñido bajo entrecerró los ojos y miró a Alan. La curiosidad del oso se transformó en molestia y el aire se volvió tenso. De repente, el oso atacó. Alan fue derribado al suelo y el dolor reverberó por todo su cuerpo. Jennifer gritó aferrando a Petey y Maggie mientras observaban con horror. Las enormes patas del oso inmovilizaron a Alan, y antes de que pudiera defenderse, las mandíbulas del oso se cerraron sobre su brazo. El dolor era cegador como nada que Alan hubiera sentido antes. Podía escuchar el crujido de sus huesos bajo la poderosa mordida del oso. Jennifer comenzó a gritar, suplicando que alguien los ayudara. Los niños lloraban aterrados, aferrados a su madre. Afortunadamente había otros campistas cerca. 2 hombres que estaban dormidos en un campamento cercano se despertaron sobresaltados y corrieron a ayudar. Con latas de gas pimienta y linternas en mano, corrieron hacia el campamento de los Clark. Cuando llegaron vieron al oso encima de Alan con los dientes hundidos en el brazo del hombre mientras gruñía y sacudía la cabeza. El rostro de Alan estaba pálido por el shock y la pérdida de sangre y apenas estaba consciente. Jennifer y los niños estaban acurrucados cerca, gritando por ayuda. Uno de los hombres les dijo a Jennifer y a los niños que se apartaran, luego lanzó un fuerte chorro de gas pimienta directamente en la cara del oso. Esto hizo que soltara a Alan. El segundo hombre se unió, gritando y agitando los brazos. Esta táctica no había funcionado para Alan, pero ahora parecía estar funcionando. Quizás porque el oso también estaba herido. Superado en número y asustado, el oso se retiró por donde había venido. El brazo de Alan estaba en mal estado. Los 2 hombres usaron sus camisetas para hacer un torniquete, mientras Jennifer sostenía la cabeza de Alan en su regazo. Uno de los hombres llamó por ayuda, con una voz firme mientras explicaba la situación. Alan y su familia fueron llevados al hospital para recibir atención médica. Alan fue llevado de urgencia a cirugía. Los médicos lograron salvar su brazo, aunque le advirtieron sobre la posibilidad de perder algo de sensibilidad. El ataque sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros que pueden surgir incluso en áreas frecuentadas. Las autoridades del parque emitieron advertencias, instando a los visitantes a seguir al pie de la letra las pautas de seguridad contra osos. Alan y Jennifer estaban agradecidos.
especialmente porque sus pequeños estaban sanos y salvos. Era el 1 de septiembre de 2019, cuando Sarah Lange, de 22 años, se aventuró sola en la naturaleza del Parque Nacional Jasper en Canadá. Sarah no era una novata en el lado salvaje de la vida. Durante sus años universitarios, había vivido más que su parte justa de fiestas salvajes, escapadas nocturnas y aventuras llenas de adrenalina. Pero ella había cambiado. El caos de su vida anterior había dado paso a una búsqueda de algo más significativo, algo que la conectara. Fue esa búsqueda de paz lo que la llevó al Parque Nacional Jasper. En vez de paz, encontró un destino trágico. Creía que el parque era el lugar perfecto para hallar esa soledad que anhelaba en su corazón. Ubicado en el corazón de Alberta, Canadá, el parque era una vasta extensión de montañas, bosques y ríos. Era un reino donde la naturaleza dominaba por completo, un lugar donde la presencia humana casi pasaba desapercibida, aunque millones de visitantes acudían cada año a explorar sus senderos, escalar sus picos y ver las numerosas especies que allí habitaban. Para Sarah, Jasper representaba una oportunidad de reconectar consigo misma y encontrar claridad en la sencillez de la naturaleza. Había llegado al parque con una pequeña mochila, una tienda de campaña y provisiones suficientes para una semana de campamento solitario. Pronto encontró un lugar privado junto a un río tranquilo, lejos de los campamentos más concurridos. La ubicación era ideal, pacífica, silenciosa y rodeada de la espectacular belleza de las montañas rocosas canadienses. El 1 de septiembre de 2019, Sarah se instaló para pasar la noche mientras el sol comenzaba a ponerse. Había pasado el día caminando a lo largo del río, admirando los picos que se elevaban sobre ella, con sus cumbres cubiertas de nieve brillando bajo la luz del ocaso. Cuando la oscuridad cubrió el valle, se sentó junto a su pequeña fogata, preparando su cena. Tenía mucha hambre, lo que hacía que su sencilla comida pareciera un banquete. Una lata de chile calentada sobre el fuego y un poco de pan tostado eran todo lo que necesitaba para sentirse satisfecha. Sarah disfrutaba del calor y la comodidad de la comida. Amaba el aroma picante que llenaba el aire. No tenía idea de que ese mismo olor que encontraba tan agradable estaba atrayendo a una presencia invisible desde lo profundo del bosque. Sin que lo supiera, un oso grizzly había estado acechando su campamento durante un tiempo. Atraído por el aroma de la comida, la había estado observando desde las sombras, con sus sentidos agudizados tras años de sobrevivir en la naturaleza. En una zona como Jasper, donde los osos eran una vista común, siempre se instaba a los campistas a tomar medidas adicionales con su comida, como guardarla en recipientes a prueba de osos y mantener limpios sus campamentos. En su búsqueda de simplicidad, Sarah había descuidado algunas de estas medidas. Su comida guardada en una bolsa junto a su tienda era una invitación abierta para el oso hambriento. A medida que caía la noche, el interés del grizzly aumentó. El aroma del chile y el pan horneado era demasiado tentador para resistir. Lentamente se acercó al campamento de Sarah, su enorme figura apenas haciendo ruido al deslizarse entre los arbustos. La noche estaba en silencio, solo se oía el crepitar del fuego y el murmullo del río. Después de terminar su comida, Sarah apagó la fogata, lista para dormir. Se deslizó dentro de su tienda. El aire estaba fresco, pero lo disfrutaba, especialmente cuando se envolvía en su saco de dormir. Por un momento, se permitió pensar en el pacífico día que acababa de vivir. Pero su paz duró muy poco. Apenas unos instantes después de cerrar la tienda, el oso entró en su campamento. El animal se acercó con cautela al principio, como si estuviera probando el terreno. Olfateó el aire, captando el fuerte aroma de la comida. Pero había otro olor también, el olor de un humano. Esta combinación podía despertar tanto la curiosidad como la agresión de un oso. Este se acercó a la tienda, con su nariz rozando la lona mientras investigaba la extraña construcción. Adentro Sarah seguía ajena al peligro, absorta en sus pensamientos. La primera señal de que algo estaba mal fue un gruñido bajo y gutural, seguido del sonido de una respiración pesada cerca de su tienda. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Instintivamente supo que los sonidos provenían de un oso, pero no tuvo tiempo de comprender realmente el peligro en el que se encontraba. Antes de que pudiera reaccionar, el oso rasgó la tela de la tienda con sus enormes garras, abriendo un gran agujero. Sarah gritó, su cuerpo paralizado por el horror, mientras el gran oso metía la cabeza, con sus ojos salvajes y hambrientos. Intentó apartarse, pero no había a dónde ir.
El animal se lanzó sobre ella, sus mandíbulas cerrándose sobre su brazo con un crujido nauseabundo. El dolor fue inmediato y abrumador. Sarah gritó de nuevo, el sonido perforando la oscuridad mientras el oso la arrastraba fuera de la tienda, con sus garras rasgando su cuerpo. Luchó con todas sus fuerzas, pateando y golpeando, pero era como si estuviera luchando contra la naturaleza misma. Mientras peleaba, los dientes del oso rompían huesos y desgarraban la carne con terrible facilidad. Los gritos de Sarah resonaban en el bosque, pero no había nadie para escucharlos. Estaba sola y a merced de un animal enfurecido. Las enormes patas la inmovilizaron mientras la desgarraba. El ataque continuó por horas. Después de saciarse, el oso se fue. El cuerpo destrozado de Sarah yacía en el suelo frío. Sus ojos aún estaban abiertos, mirando el vasto cielo. A la mañana siguiente, los guardaparques encontraron la escena macabra. Habían sido alertados por un excursionista que había visto el campamento desde la distancia y lo reportó. Los guardaparques actuaron rápidamente. No tardaron en encontrar al oso, siguiendo sus huellas alejándose del campamento. Rastrearon al grizzly y eventualmente lo sacrificaron. Sarah era una joven, arrancada en su mejor momento por una fuerza indomable de la naturaleza. La tragedia subrayó la importancia de la conciencia sobre los osos, especialmente en zonas donde habitan. En los días siguientes, los funcionarios del parque instaron a los campistas a estar atentos y respetar el poder de la naturaleza salvaje. En 2020, en la vasta y helada extensión de la bahía de Hudson, Canadá, un equipo de científicos trabajaba sin descanso. Su misión era entender el cambio climático y sus efectos en uno de los entornos más implacables del planeta. Pero su labor fue interrumpida cuando un accidente horroroso casi le costó la vida a uno de los suyos. El equipo, compuesto por investigadores experimentados y jóvenes científicos, había llegado a investigar el impacto del cambio climático en las poblaciones de osos polares. Entre ellos estaba Tom Carson, un biólogo de vida silvestre de 29 años. A diferencia de sus colegas, cuyas vidas habían sido moldeadas por años de academia, el interés de Tom por el Ártico surgía de algo mucho más personal. Tom creció en un pequeño pueblo del norte de Manitoba, rodeado de naturaleza desde joven. Su padre, guardabosques en uno de los parques nacionales de Canadá, le inculcó un profundo aprecio por el mundo natural. Tom pasó su infancia explorando los bosques y lagos, fascinado por la fauna que habitaba allí. Pero lo que realmente consolidó su deseo de estudiar la vida silvestre fue un documental sobre osos polares que vio de niño. Tras obtener su título en biología, Tom se dedicó a estudiar a estos animales. Su mayor deseo era marcar la diferencia y salvarlos del inminente desastre climático. Por eso se unió al equipo de investigación en la bahía de Hudson. Con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, Hudson era un hábitat crucial para los osos polares. Los animales dependían del hielo marino para cazar focas, su principal fuente de alimento. Pero el aumento de las temperaturas globales hacía que el hielo se derritiera antes y se formara más tarde, dejando a los osos con menos tiempo para cazar y más tiempo en tierra donde la comida era escasa. Como consecuencia, se acercaban cada vez más a los asentamientos humanos en busca de comida. El equipo de investigación había instalado su estación en un tramo solitario de hielo, lejos de cualquier ciudad o pueblo. Era una estructura compacta, equipada con tecnología avanzada de monitoreo y algunas comodidades básicas. Afuera, varias barreras y alarmas se habían colocado para disuadir a los osos hambrientos o curiosos. El equipo era consciente del peligro. Los osos polares son uno de los carnívoros más letales del planeta y el deshielo los estaba llevando al límite. El trabajo era duro pero gratificante. Los investigadores pasaban largos días en el campo, recopilando información sobre los movimientos de los osos, las condiciones del hielo y las poblaciones de focas. Tom Carson, con su energía inagotable y entusiasmo, solía asumir las tareas más difíciles, aventurándose más allá en el hielo que cualquier otro. Pero todo cambió la mañana del 4 de octubre de 2020, cuando el equipo se encontró cara a cara con el objeto de su estudio, un enorme oso polar. El día había comenzado como cualquier otro en la estación de investigación. Mientras la mayoría del equipo analizaba muestras en el laboratorio, Tom ya estaba afuera revisando el grosor del hielo. Hacía mucho frío, el viento mordía su piel expuesta. Pero no le importaba, estaba concentrado en su tarea, ajeno al inmenso peligro que acechaba más allá del horizonte. Después de unos minutos, Tom sintió una extraña sensación como si lo estuvieran observando, y entonces escuchó las alarmas sonar. Al darse vuelta, descubrió la razón. Un gran oso polar lo estaba mirando.
Por su tamaño, parecía un macho adulto, pero el animal estaba demacrado por meses de caza insuficiente. ¿Había rastreado el olor de la estación de investigación? El animal tenía un aspecto desesperado, como si estuviera hambriento, lo que significaba que era muy peligroso. Tom inhaló profundamente al darse cuenta de que el oso había atravesado todas las barreras. Con las alarmas sonando, solo podía esperar que sus compañeros supieran lo que estaba pasando y vinieran a ayudarlo. El oso se lanzó en un instante. Tom se encontró tirado en el suelo helado. La enorme criatura lo inmovilizaba. Lo siguiente que supo fue que las mandíbulas del oso se cerraron sobre su pierna. Sacudió la cabeza, y cada movimiento enviaba oleadas de dolor insoportable por todo su cuerpo. Luego el animal comenzó a arrastrar a Tom por el hielo, alejándolo del campamento. ¿Dónde estaban todos? ¿Era este el final? Justo cuando Tom empezaba a temer que no sobreviviría, sus colegas salieron corriendo con rifles en mano. Con las manos temblando, dispararon al aire para asustar al oso. El animal no se detuvo y siguió con Tom entre sus dientes, desgarrando su carne y huesos. Los demás investigadores sabían que solo tenían segundos para actuar. Dispararon bengalas para intentar asustar al oso sin éxito. Los gritos de dolor y terror de Tom llenaban el aire, motivándolos a tomar medidas definitivas. Uno de los investigadores apuntó y disparó al oso. La bala impactó al animal en el costado y dejó escapar un profundo gruñido antes de soltar a Tom. Luego se volvió hacia los investigadores, sus ojos llenos de furia. Otro disparo resonó, esta vez alcanzando al oso en el pecho. A pesar de sus heridas, a Tom le rompió el corazón escuchar el último, triste rugido del oso antes de colapsar sobre el hielo y morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su pierna era un desastre de carne desgarrada y hueso roto, su espalda lacerada por las garras del oso. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada mientras luchaba por mantenerse consciente. Alguien envió una señal de emergencia. El equipo lo atendió lo mejor que pudo, pero Tom necesitaba ayuda profesional urgentemente. Cuando llegó el helicóptero, los paramédicos no perdieron tiempo, pero ya estaba inconsciente. Despertó días después en una sala de hospital. Le esperaba una larga recuperación, pero estaba vivo. El ataque cambió su vida, y Tom no pudo evitar preguntarse si tendría el valor de volver allí. Sabía que el animal que casi lo mató no era un monstruo, sino una víctima de un entorno en rápido cambio. Si los osos iban a sobrevivir, necesitaban más que investigación. Tenían que accionar pronto. De lo contrario, los encuentros con osos serían cada vez más frecuentes y agresivos. Era mediados de septiembre de 2023. Mike Ward, un cazador y experimentado hombre de 46 años, se encontraba cazando en la escarpada y remota cordillera Wind River en Wyoming. Mike había cazado incontables veces, sin ningún incidente grave hasta la fecha. Pero esto estaba a punto de cambiar cuando invadió el territorio de un gran depredador. La cordillera Wind River en Wyoming era uno de los lugares favoritos de Mike para cazar. Los profundos valles y densos bosques ofrecían soledad y aventura por igual. La caza abundaba en la región, pero también había una gran cantidad de osos grizzly, lo que hacía de este uno de los lugares más peligrosos para los cazadores. Lo sabía muy bien, tras años perfeccionando sus habilidades y aprendiendo a respetar a los poderosos depredadores que merodeaban la zona. En esa fresca mañana de septiembre estaba en lo más profundo de la cordillera, siguiendo la pista de un impresionante alce macho. La emoción de la caza lo consumía. El animal era majestuoso y no podía imaginar dejarlo escapar. Mientras seguía al alce, Mike entró sin darse cuenta en el territorio de un enorme oso grizzly. El animal ya estaba nervioso, preparándose para la hibernación, aún más irritable de lo habitual. Cuando Mike se cruzó accidentalmente en su camino, los instintos territoriales y protectores del oso se activaron. La primera señal de la presencia del oso fue un bajo y aterrador gruñido, que le provocó un escalofrío en la espalda. Giró para correr, pero el oso ya estaba yendo hacia él. Una furiosa masa de pelo y fuerza cerrando la distancia en segundos. Mike intentó alcanzar su arma, pero se movió demasiado lento y estaba de espaldas. El oso lo embistió con la fuerza de un camión, tirándolo al suelo. Las garras del grizzly rasgaron la espalda de Mike. Apenas podía respirar, y luego cuando las poderosas mandíbulas del oso se cerraron sobre sus hombros, sus dientes atravesando músculo y hueso, Mike supo que debía luchar. Logró girar sobre su espalda, ya no sentía dolor. Con su mano libre alcanzó su rifle, que había caído al suelo en el ataque inicial. Apretó con fuerza el frío metal y al instante se sintió más fuerte. Después de todo, él era un cazador.
Apuntó el cañón al costado del oso y con mano firme jaló el gatillo. El disparo resonó, el estruendo ensordecedor retumbando en el bosque. El oso retrocedió, más por el ruido que por la herida. La bala apenas rozó su costado, pero fue suficiente. En un instante, el grizzly desapareció en el bosque. Mike tomó su teléfono satelital y llamó pidiendo ayuda, su voz débil mientras transmitía su ubicación. Las horas parecían días mientras Mike esperaba el rescate. Tras desvanecerse la oleada de adrenalina, el miedo y el dolor la reemplazaron. Esperaba abrazando su rifle contra su pecho. Cuando llegó el equipo de rescate, Mike pensó que eran las personas más hermosas del mundo. Lo llevaron en helicóptero a un hospital cercano, donde fue sometido a múltiples cirugías por sus heridas. Afortunadamente sobrevivió y se reunió con su familia poco después. La supervivencia de Mike fue un milagro. Todo el incidente le recordó a él y a sus seres queridos lo impredecibles y mortales que pueden ser los osos grizzly.